porque toda esta maravilla, Señor, que has podido hacer experimentar en nosotros, Señor, viene de tu mano, viene de tu poder, de tu gloria, Señor amado. Tú eres bueno y bueno en gran manera. Hoy, mi Dios, rendimos nuestro corazón, nuestra voluntad, todo nuestro ser a ti. Padre, enséñanos, Espíritu Santo. Permite, Padre Celestial, que en esta gloriosa noche tu gracia, tu misericordia pueda llenarlo todo. Pueda, oh Dios, ministrar nuestras vidas de una manera sobrenatural. Que sea, Padre, pues en esta noche, oh Dios, esa gracia alcanzándonos a cada uno de nosotros. Mira a nuestros pequeños, mira a nuestros niños, los cuales en la parte superior han de ser también ellos, oh Dios, ministrados por tu poder, por tu misericordia. Padre, acuérdate de ellos que forman parte de tu reino y que ellos puedan alcanzar las promesas que este precioso libro tiene para cada uno, Señor amado, de nosotros. Úsalos, Señor, como instrumentos de bendición, sabiendo que en ellos tú has perfeccionado no solamente la alabanza, sino también tus propósitos, Señor. Cosas mayores que las que tú hiciste harán ellos, mi Dios. Padre, lo creemos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primer libro de Samuel, acompáñeme por favor. Primer libro de Samuel, capítulo número 30. Primer libro de Samuel, capítulo número 30. Vamos a leer, por favor, sí, desde el verso 1, aun cuando ya los primeros versículos sí fueron ya motivos de estudio. Versículo 1 al 6 vamos a leer, sí. Primera de Samuel, capítulo número 30, verso 1 al 6. ¿Lo tiene? Tenemos como prefacio: David derrota a los amalecitas. Verso 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguib y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Las dos mujeres de David, Aionán, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Todos el verso número 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amados hermanos, sí, a veces es un poco curioso, pero Dios puede valerse muchas veces de la desgracia o aún de la enfermedad para sanar o para curarnos. En David fue esa, diríamos en sí, la antesala para él poder ser restaurado. Dios utilizó la aflicción, la angustia, para poderle hacer meditar en su forma de vivir. Mis amados hermanos, David había descendido muy bajo a la hora de querer hacer su voluntad y querer vivir de una manera independiente. Pero esa situación le salió cara. No solamente porque se encontraba, como usted ya lo ha venido analizando con la escritura, se encontraba en un lugar obviamente no apto para un hijo de Dios. Se había ido a vivir en la región de Filistea. Todo esto había provocado una aparente y temporal paz para él. Pero a la larga, luego de 1 año y 4 meses, como lo dice también la escritura en enseñanzas pasadas, David encontraba ahora rechazo por parte de quienes le habrían abierto las puertas, a su ciudad.
Ahora David, sí, no solamente diríamos puesto él en riesgo por parte de los habitantes de la región filistea, ahora veía en su entorno, es decir, en la ciudad, en Siclag, donde él estaba residiendo, ahora se veía en desgracia. La Biblia menciona que los amalecitas, el pueblo de Amalek, había atacado, sí, la región del Neguig, es decir, todo, diríamos así, toda la provincia en sí como tal, incluida la ciudad donde éste vivía, es decir, Siclag. Ahí, tal cual como lo dice la Escritura, si me acompaña, por favor, sí, al versículo, sí, número 3, dice aquí: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas, dice, habían sido llevados cautivos. Esa era, diríamos, sí, el cuadro que se veía, sí, en el momento, diríamos, más trágico, en la edad que tenía David para consigo mismo. David tenía rechazo de parte de los filisteos. David había perdido la estabilidad de su hogar. Había perdido en este caso a su mujer y a sus hijos. Y para desgracia no solamente él, sino todos los que con él estaban. Dios, mi querido hermano, recuerde esta breve anécdota. Bien puede usar una desgracia, una enfermedad, una situación difícil para podernos sanar, para poder tratar, sí, nuestro, sí, diríamos, endurecido corazón. Mi amado hermano, la Biblia pues continúa en el verso 6, en la parte final, que fue el último versículo que leímos, donde dice: mas David, ya en la última frase del verso 6, mas David se fortaleció, dice la Biblia, ¿en quién? Se fortaleció en Dios. De acuerdo a los primeros 6 versículos, mi amado hermano, sí, leídos, más los versos posteriores que también los estudiamos. Si me acompaña el versículo número 7 del capítulo 30, se demuestra de qué manera David se fortalece en Dios. Dice el versículo número 7: y dijo David al sacerdote, esto ya lo analizamos también la semana anterior, al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego, dice ahí el pasaje bíblico, sí, que me acerques el efod, que era parte de la vestimenta del sumo sacerdote. Y Abiatar acercó el efod, dice, a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. ¿Y qué le responde el Señor? Y él, ¿qué le dijo? Léalo por favor. Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Verso número 9. Pues, dice aquí, partió pues David, y él, dice, y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Hasta ahí llegamos la semana pasada, así en la enseñanza. Ahora, ¿de qué manera David se fortaleció en Dios? Primeramente, amado hermano, buscándolo. Lo buscó, recapacitó en sus caminos, hizo hasta cierto punto un autoanálisis de cómo había sido su vida en ese año 4 meses, y pudo establecer que él estaba equivocado. Luego de eso, mi amado hermano, seguidamente se fortaleció en Dios también porque le consultó. Recuerde que en este caso al enviar por el sacerdote Abiatar y el efod, que era el instrumento que Dios utilizaba, porque dentro del efod, usted recordará, estaba entre otras cosas el urín y el tumín, que eran piedrecitas para poder consultar a Dios. Esa forma de consultar, mi amado hermano, hace también en la vida de David que él se pueda fortalecer. Eso es como que usted, luego de que recapacite en su forma de vida, se acerque no al urín y al tumín, sino ¿a dónde? A la Biblia, a la palabra de Dios, para consultar cuál ha de ser ahora para usted la voluntad del Señor. Mi amado hermano, la Escritura pues nos menciona también que él se fortaleció porque no solamente lo buscó, no solamente lo consultó, sino que dice en el verso número 9: partió pues David
Dice, él y juntamente con él los 600 hombres. Es decir, que puso en obediencia, sí, esa palabra que él había recibido. Y yo creo que son los tres elementos más esenciales, más básicos para poder ser restaurado. Debemos, mi amado hermano, de buscarlo, debemos de consultarle o de consultarlo y debemos de poner en obra aquello que hemos consultado en Dios. Entremos en estudio. Ahora bien, versículo número 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Y llegaron, dice la Biblia, hasta el torrente de Besor, donde dice aquí se quedaron, algunos. Bueno, esta diapositiva anterior era prácticamente el ocaso de David. A David, ¿qué pensaba hacer el pueblo? Lo pensaba apedrear. ¿Y por qué? Porque el pueblo había perdido todo, sus mujeres y sus hijos, todo cuanto tenía. Ahora bien, dice aquí en el torrente de Besor, mi amado hermano, versículo número 9, sucede algo inusual. ¿Qué? Dice la Biblia, donde se quedaron, ¿qué cosa? Donde se quedaron algunos hombres. Ahora, debemos de entender bien el escenario que se está llevando a cabo en la historia de la palabra. Mi amado hermano, David contaba hasta ese momento con 600 hombres a su disposición para irle a hacer frente a la nación de Amalek. Mi amado hermano, recuerde que Amalek venía haciendo destrozos no solamente en Siclag, sino en toda la región del Negev. Eso debió haberse atribuido no a la acción de unos cuantos hombres, sino a la acción de un gran ejército por parte de los amalecitas. Ahora, hay algo importante también que entender con respecto a Amalek. Amalek tenía una vieja estrategia militar para poder atacar, en este caso, a sus adversarios. ¿Cuál era esa? Y esa siempre fue, de hecho, su estrategia hasta en los tiempos, del patriarca Moisés. Si me acompaña, por favor, a la escritura, venga conmigo y veamos, en Deuteronomio capítulo número 25, cómo y por qué Amalek era tan efectivo a la hora de querer hacer daño, sobre todo al pueblo de Dios. En Deuteronomio, capítulo número 25, ¿lo tiene? Deuteronomio, capítulo número 25. Mira lo que nos dice el Señor en el versículo 17 hasta el verso 19. Y ahí usted encontrará la estrategia que siempre utilizaba Amalek para sorprender, al pueblo de Dios. Verso número 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Ahora, vamos a analizar esta parte porque me parece muy interesante. Ahora, Amalek, que no es otra cosa más que un enemigo del pueblo de Dios, primeramente, para que tú te pongas, diríamos así, con las alertas debidas, siempre va a estar esperándote en el camino. ¿Y dónde? Cuando has salido de dónde, dice la escritura, de Egipto. Es decir, que para un creyente, si lo podemos pasar al ámbito espiritual actual, para un creyente venir a Cristo o salir o ser rescatado del pecado o de la tierra de Egipto, no es un camino, mi amado hermano, libre de peligros. No lo es. En el caminar cristiano vamos a encontrarnos con muchos adversarios que afrontar o que confrontar. Esos enemigos obviamente tendrán cada uno de ellos una forma o una estrategia en particular para hacernos estorbo, para que no sigamos caminando. Amalek tenía una estrategia muy eficaz para atacar al pueblo de Dios. Dice en el versículo número 18 de cómo, hablando de Amalek, de cómo te salió al encuentro, primeramente en el camino, y cómo atacaba Amalek. Mire, léalo por favor. Y te desbarató. ¿Qué cosa le desbarató al pueblo de Israel?
la retaguardia. ¿Por qué? ¿Quiénes estaban en la retaguardia? Todos, dice aquí, los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. Ahora, qué importante análisis que da la Escritura en esta porción. Amalek tenía la costumbre de atacar, sí, al pueblo del Señor cuando primeramente menos se lo esperaba. ¿Dónde estaba Israel ya en los tiempos de David? ¿De dónde venían o a dónde se encontraba? Sí, en este caso, David y sus 600 hombres. Ellos habían venido del frente de batalla, estando en Jezreel, listos para darle guerra, sí, en este caso a los enemigos, digo entre comillas, sí, de los filisteos. Mientras ellos estaban preparándose para la batalla en el extremo norte de la nación de Filistea, a las espaldas de ellos, diríamos en el sur, Amalek, al ver que las ciudades estaban indefensas porque los hombres de guerra se habían ido justamente a eso, sí, a batallar, estos aprovecharon la falta de seguridad y atacaron por la espalda, en este caso, a David o a la ciudad de David, que era Siclag. Amado hermano, Amalek tiene pues por denominador común siempre atacarte cuando estás débil, cuando estás descuidado, cuando has bajado la guardia, cuando estás confiado o cuando sales a la guerra y te olvidas de dejar tras de ti, dice aquí, las seguridades del caso. Mucha gente, mi amado hermano, hablando ya dentro del pueblo de Dios, se presta para ir a la guerra en Dios y batalla fuertemente en las áreas donde Dios le ha mandado atacar. Pero descuida muchas veces lo más esencial, su familia, su casa. Mucha gente, mi amado hermano, poniendo, diríamos, tras de sí todo su empeño y su fuerza para poder servir a Dios en una determinada área donde Dios mismo le ha llamado a trabajar, descuida a sus hijos. Descuida con su esposo o con su esposa. Descuida, mi amado hermano, diríamos, los detalles más pequeños que para él posiblemente podrían estar bien resguardados. ¿En dónde? En casa. Y no es sorpresa que cuando llegan de servir se encuentran con la escena de que de pronto en una madrugada usted viene de una vigilia y el hijo no ha hecho vigilia, sino que no llegó a dormir en ese día. Y ahí es donde muchos creyentes dicen, pero Señor, te estoy sirviendo. Pero señores, vengo de tu obra, vengo trabajando. ¿Cómo es posible que mientras yo estoy buscando de Dios, el enemigo dentro de mi hogar me está haciendo la fiesta? Amalek tiene esa forma de atacar. Amalek está, mi amado hermano, a la espera. Como lo dice el pasaje en Deuteronomio capítulo número 25, versículo número 18. ¿Qué dice la escritura? Vuélvelo a leer conmigo en la parte final. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Él no teme de Dios. Él no dice, pobrecito, viene de la iglesia, no le toquemos a los hijos. Pobrecito, él viene predicando la palabra. Sí, él no le dice al marido inconverso, no le hagas problema hoy día porque viene cansado de predicar la palabra del Señor. No, al contrario, él no se apiada de ti. Y cuando tú llegas, él ya te tiene formada la avalancha de problemas. Mi amado hermano, así ataca Amalek. ¿Sí me está entendiendo? El verso 19 dice, ¿cómo debemos de reaccionar frente a un enemigo de esta naturaleza? Dice el verso 19, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé, ¿qué cosa? Mire, muy importante. Es decir, que Dios no te dará, ¿sí? Diríamos así, una advertencia en el momento que estás desapercibido. No. El Señor más bien te dice y te alerta, si tú estás, diríamos, aliviado o estás relajado en el momento, diríamos, más oportuno, no dejes de tomar, aún en esos momentos de tu vida, las medidas necesarias. Siempre debes de estar con los guantes en alto.
o en guardia, como dicen por ahí. Uy, hermano, ya vine cansado de trabajar la obra del Señor, ahora sí, a dormir a piernas sueltas. Bueno, está bien que descanse, pero descansa cuando aún hayas asegurado los linderos, por así decirlo, sí, de tu residencia, de tu casa. ¿Cómo haces eso, mi amado hermano? Sacando muchas veces fuerzas de donde no las hay, para aún cuando vienes cansado y agotado de la obra de Dios, sigues teniendo el tiempo y la iniciativa para, aunque sea, decirle a los tuyos: mi amor, ¿cómo pasó el día de hoy? A ver, hijo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Tienes algún problema? A ver, cuéntamelo, ¿qué te está sucediendo? A veces en la obra, mi amado hermano, sobre todo los que trabajamos aquí en este altar, tenemos esa gran falencia. Aquí le escuchamos los problemas a todo el mundo, y cuando llegamos a la casa ya no queremos escuchar problemas de ninguna naturaleza. Y diría cualquiera: ¿por qué? Porque de aquí ya viene asediado, atestado. ¿Sí? Y cuando uno llega a la casa, ¿qué es lo que por lo menos quisiera ver? Tranquilidad, paz, reposo. Pero a veces, mi amado hermano, en la casa está el problema encendido. Y ahí es donde uno debe de sacar fuerzas de donde no las hay. Yo le pregunto sobre todo a las mamitas que tienen la labor, sí, del cuidado de su casa, y que aún también desempeñan una labor externa, es decir, trabajan fuera del hogar. Pregunto: ¿a cuántas de ustedes cuando regresan de trabajar no les toca llegar a casa, sí, a cambiar simplemente el oficio, a dejar, se me ocurre, a dejar la computadora, a dejar de pronto la oficina y ahora agarrar las herramientas de cocina? Es decir, viene trabajando y va al hogar para seguir trabajando. ¿A cuántas les toca hacer eso? ¿Verdad? Y es una ardua tarea. Y lo que es penoso, cuando usted la termina, nadie le dice: un aplauso para la mamá porque ha hecho todo esto. No. A usted le dan un reconocimiento por eso. Sus hijos la elogian y dicen: mamita, qué buena, qué mujer que eres. Sí, eres todoterreno. Así le dicen. No. Cuando terminan de comer, los platos quedan sucios y ella anda buscando quién le ayude a lavar. Mi amado hermano, la vida de un creyente no puede descuidar estas áreas. Si somos, diríamos, eficaces en la obra del Señor, debemos de también ser eficaces fuera de la obra del Señor. ¿Dónde? En nuestros hogares. Amalek siempre atacará por la retaguardia. En el versículo 18 dice ahí, simplemente lo vuelvo a recalcar: te salió al encuentro en el camino, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Ahora bien, cuando avanzamos nuevamente, por favor, al texto inicial de estudio, Primera de Samuel, capítulo número 30, dice pues ahora la palabra de Dios que David, fundamentado en esa palabra, partió, dice el verso 9, pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta la torre de Besor, donde se quedaron algunos. Bueno, si usted lee hasta el verso 9, pensará que los que se quedaron en ese torrente, sí, fueron unos cuantos. No, la escritura dice en el verso número 10 que los que se quedaron ahí fueron 200 hombres. ¿Cuántos hombres tenía David? En total, ¿cuántos? 600 hombres. ¿Cuántos se llegaron a quedar? Lea conmigo el verso 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, y da la razón, porque se quedaron atrás 200, ¿sí? Que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Ojo, no se quedaron ahí los 200 por vagos. Eso sí debemos de tenerlo muy presente, sobre todo en esta historia bíblica. Esos 200 no se quedaron ahí porque no querían luchar. Es decir, no se quedaron porque eran cobardes. No, no. Ellos salieron a pelear. Pero en el caminar, recuerde, ¿cuántos días se demoraron de Jezreel hasta llegar a Siclag? Cuando los envió, en este caso, el rey Aquís, de vuelta a su casa. 3 días. No había metrovía. ¿Sí? No había colectivo. No había taxi más rápido. No había. Las caminatas eran eso, de a pie. Camino, sí, montaña, desierto.
3 días caminaron, mi amado hermano, hasta llegar, diríamos, a las afueras de Siclac. Y para sorpresa y mal de ellos, al llegar ahí, a lo lejos se veía la ciudad en una gran humarada o al rojo vivo, porque la ciudad había sido puesta a fuego. Y cuando llegaron no los recibieron como él estaba acostumbrado a que los recibieran, con banquete, con pandero, con las familias, los hijos saliendo corriendo a decirles papá, mamá, de pronto gritando, alborotados, haciendo bulla, llegó mi papá, llegó. No salieron en esa oportunidad así. Apenas llegaron, nadie probó ni una gota de comida, ni un bocado, porque se enteraron la tremenda desgracia en la que ahora su ciudad se encontraba. Por el contrario, mujeres y niños, todos habían sido llevados prácticamente cautivos por los de Amalec. Esta situación, como usted ya la viene leyendo conmigo, provocó que de manera inmediata, David buscara el rostro de Dios, buscara su dirección, y por las mismas, ese mismo pueblo que lo quería apedrear, ahora viendo en él el cambio y Dios obviamente poniendo su gracia, acompañaba de manera inmediata para darle alcance a estos hombres que llevaban 3 días de ventaja de camino. 3 días. Los de Amalek atacaron, dicen ciertos historiadores, en el mismo instante en que el ejército de David salió de Siclac. Y tuvieron 3 días de ventaja para hacer lo que quisieron y para tomar el rumbo que ellos eligieran tomar. 3 días de caminata, más 3 días de ellos de camino hasta llegar a Siclac. ¿Cuántos días venían? 6 días. Camina y camina, buscando como sin brújula, pero Dios ya estaba en el asunto. Y eso es lo importante. Cuando Dios ya se pone, diríamos, en nuestros zapatos, entonces no hay tribulación que nos pueda consumir. Dios va a mandar un rayo de esperanza. Y para agravar la situación, 200 hombres se le quedan en el torrente. Obvio, no había gabarra. No había puente, no había paso a desnivel como ahora hay para las avenidas. Muchas veces para poder cruzar los ríos se buscaban las partes menos profundas de los caudales y la gente cruzaba de a pie. Llevando el peso de las armas, llevando el peso de los escudos, las lanzas, las provisiones, a sus hombros o brazos arriba, tratando de cruzar el río, simplemente a fuerza. Quien lograba pasar siempre se mandaba a los primeros, a los más fortachones adelante, y estos amarraban sogas al otro lado, amarrándolos a los troncos que estaban en las riberas cuando las había, y después el resto cruzaba, diríamos así, ya contracorriente, pero amarrados. 200 hombres, la Biblia dice que no lograron hacerlo. 6 días sin comer, 6 días sin agarrar, diríamos así, un hálito de descanso, de un sueño reparador. ¿Cuántas veces usted ha tenido un día de trabajo arduo que anhela ir a la cama a dormir? ¿Verdad? Mi esposa suele decir, ay, qué cansada me siento. Y yo la molesto y digo, ¿qué has hecho? Yo la molesto nada más. No le digo más porque después la cosa se enciende. Amado hermano, un día simplemente que usted haga una labor ardua, usted llega, amado hermano, a su cama, pero cae como piedra. Eso sí, el Señor le da fuerza, como dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, pero solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y al otro día se levanta como nuevo. Ellos no tuvieron esa oportunidad. Y para agravar, pues, como le digo, la situación, en el verso 10 la Biblia nos dice que David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás. ¿Cuántos? Se quedaron, dice la Biblia, 200 que cansados no pudieron pasar. ¿Qué cosa? El torrente, dice aquí, de Besor. Para este versículo 10 tengo una nota que también en este caso brindarles. Y para ello, antes de hacerlo, mi amado hermano, Juan capítulo número 3. En Juan capítulo número 3, téngalo presente antes de leerlo, le digo la nota o la observación que le he puesto a este pasaje. Juan capítulo 3,
verso número 30. La nota al pie dice, no es de extrañar que cuando Dios tenga, ¿sí?, el propósito de, ¿sí?, de usarnos, quite de nosotros inclusive la poca fuerza, ¿sí?, que en este caso creemos tener. David decía, por lo menos, ¿con cuántos voy a la guerra? 600. Y diría cualquiera, bueno, con 600 como que voy a hacer algo. Como que con esta fuerza que tengo, si con los míos, con los que me rodean, por lo menos sí, hacemos algo de peso para combatir al gran enemigo llamado Amalek. Pero ya estando diríamos, en camino, oh sorpresa, al mirar hacia atrás, 200 se le habían quedado. Yo me imagino, mi querido hermano, que cuando David cruza el río y juntamente con él 400, del otro lado de la ribera, 200 le dijeron, eso podría traer desánimo a cualquiera, ¿verdad que sí? Pero no te extrañes, mi amado hermano, como lo he mencionado, no te extrañes que Dios, sí, cuando te encomienda hacer algo grande, aún la fuerza que tú aparentemente tienes, Dios te la termine quitando. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica no en mi potencia ni en mi fuerza, sino en la suya. Y es ahí donde muchas veces viene el reto y los llamados de Dios. Sí, cuando Él te hace la invitación de que tú vengas a servirle. Y uno primero lo que dice en su corazón es, Señor, pero si yo ya estoy ocupado. Y esas ocupaciones que yo ya hago, ya de por sí me tienen o me hacen vivir cansado, me hacen vivir alcanzado, me hacen vivir, sí, en un agobio constante. Y Dios dice, perfecto, eso es lo que yo quiero. Que te quedes en cero para que aprendas a confiar y a depositar toda en este caso, tu posible fuerza en mí. Y ahí es donde entra Juan capítulo 3, versículo número 30, en el cual se nos dice, es necesario, y esto es importante que tú lo entiendas. Juan 3:30, ¿ya lo entiendes? Y quiero por favor que lo leas con detenimiento. Es, ¿qué cosa, mi amado hermano? Necesario. Y esto no es una opción, es una necesidad. Para todo aquel que quiere en Dios ser algo, es necesario. Ahora, y mi pregunta es válida. ¿Cuántos quieren ser algo en Dios? Si tú quieres ser algo en Dios, es decir, un instrumento en sus manos, recuérdalo, es necesario que Él crezca. ¿En dónde? En ti. Pero tú debes de entender que el Señor va a comenzar a manifestarse en ti cuando tú desaparezcas por completo. Y entre otras cosas, ¿sí?, que Dios quiere hacer desaparecer en tu vida, es tu propia fortaleza. Es tu propia potencia. Es tu propia habilidad. ¿Para qué? Para que se comience a notar la fuerza de Él, la potencia de Él. Y eso tiene que ver la gente en ti. No tiene que verte a ti. Uy, el hermano, qué esforzado. Uy, el hermano, qué valiente. No, no. La gente lo que tiene que reconocer en ti es, uy, hermano, esa fuerza, ¿usted de dónde la tiene? Porque humanamente yo ya hubiera dejado botado todo esto. Humanamente yo ya no hubiera dado más. Y ahí es donde uno logra experimentar y decir y testificar. No soy yo, amado hermano. Es el que mora en mí el que hace estas cosas. ¿Me está entendiendo? Mi querido hermano, es necesario, como lo dice el verso 30, que Él crezca, pero que yo, claro, ¿en qué sentido? No mengue de ser un debilucho, no, menguar en este caso en dejar que el Señor haga en mí lo que tiene que hacer, sin yo oponerle resistencia. No te resistas, mi amado hermano, cuando Dios ha tomado el control de tu vida. Déjalo que Él sea el maquinista, por así decirlo, sí, de tus caminos. Él que encendió la máquina, sí, Él se encargará de conducir por todo el riel, sí, hasta el punto de llegada. Mi querido hermano, David se ve mermado.
David ya no está con 600. Un tercio de su pequeño ejército había desaparecido. Vuelvo y repito, no se quedaron porque eran cobardes. No se quedaron porque sí, estaban simplemente con el desánimo. No, no. Estaban, diríamos, con una válida excusa. El pueblo, o por lo menos ese grupo del pueblo de los que acompañaban a David, ya no daba más. Ya no daba más. Y a veces es necesario que dentro de la, diríamos así, del ejercicio, del hacer en Dios las cosas, mucho pueblo de a poco también se vaya, sí, en este caso se vaya segregando. Es normal, pero no por ello, y lo vamos a ver más adelante, no por ello dejarán de recibir su recompensa. Porque Dios sabrá recompensar a los que actúan activamente en su obra, pero también a los que actúan pasivamente en su obra. Amén. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, versículo número 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás, ¿cuántos? Se quedaron atrás, sí, 200. Que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Verso 11, léalo por favor. ¿Qué sucedió? Verso 12. Le dieron también un pedazo de masa de higos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días. ¿Y qué más? Y 3 noches. Ahora, algo curioso, mi amado hermano, que la escritura lo introduce de una manera muy, pero muy, diríamos así, exquisita, para poder ver la grandeza de Dios en este evento en particular. Mi amado hermano, ¿por qué aparece este escenario dentro de dentro de una situación que nada tenía que ver con qué cosa? Con lo que había experimentado David en cuanto a la pérdida de sus seres queridos, no a la muerte, a la pérdida porque los habían llevado a cautivos, sí, por el ejército de Amalek. ¿Por qué el Señor permitió esta situación? La próxima semana se los digo o se los digo ahora. Hoy día, ¿verdad? Estamos a tiempo todavía, no hay problema. Amado hermano, yo tengo algo que compartir. Y ojalá que usted también pueda tomar nota de ello. Pero aún en las más grandes comisiones dadas por Dios, nunca, óyelo bien, nunca te olvides de aquellas tan básicas y pequeñas, ya que suelen ser la llave para abrir esas cosas grandes. Repito, aún en las más grandes comisiones dadas por Dios, nunca te olvides de aquellas tan básicas y pequeñas, ya que suelen ser la llave para abrir las grandes. Dios, mi amado hermano, permitió que en el camino existiera o hubiera ¿qué cosa? ¿Qué dice la Biblia? Un mendigo. Un mendigo. Pregunto, y lo hago para que usted reflexione un poquito más a fondo. Si usted llegara a casa y le dijeran, sí, sus vecinos, dice, fulano o sutano, sí, su hija lleva 3 horas desaparecida. Si usted abre la puerta desaforadamente, rebusca por todos los cuartos y efectivamente su niño o su niña no se encuentra. Y usted dice, pero ¿cómo así? Sí, yo la vi que salió, sí, y luego de eso no le he visto que ha regresado. A mí me dejó las llaves que ya venía y ya no está. Y de pronto, para agravar la situación, póngale que ese niño tenga 5 años de edad. Y para agravar la situación, ponga que sea, sí, a las 12 de la noche. ¿Cómo se pondría usted en ese momento? Primeramente, sí, en desesperación interna. Segundo, buscando ayuda, buscando gente que le ayude a qué cosa, poder por lo menos, sí, diríamos así, peinar el terreno, como dicen ahí, sí, los militares.
rebuscando. ¿Dónde? Buscando por las casas, las vecinas, llamando a familiares, otros llamando, sí, de pronto a los teléfonos de emergencia, bomberos, llamando a los hospitales. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde? ¿Quién ha visto? Publicando una foto, pidiendo oración. Es decir, usted está de cabeza metido en ese asunto. ¿Qué tenían en el corazón y en la mente estos 400? Ya no es 600, 200 estaban también angustiados. Ellos también habían perdido a sus esposas, también habían perdido a sus hijos, pero ya las fuerzas no le dieron para más. Y se quedaron al otro lado del torrente. Los que lograron pasar seguían con esa idea en su mente y en su corazón. Mi esposa, mis hijos. Usted podría dormir tranquilo si no supiera dónde están sus hijos. Usted pudiera reposar en el sueño si tuviera un hijo perdido. Hay una expresión común que suelen decir: 1000 veces muerto que perdido. Porque muerto por lo menos sé dónde está, pero perdido. Mi amado hermano, sí, los hombres de David estaban en una desesperación extrema. Pero algo había de diferencia. David ya no era el mismo, sí, en esa ocasión. Ya David se había depositado en las manos ¿de quién? De Dios. Y no solamente David, sino los que con él estaban. Recordando que a David en instantes anteriores, ¿qué le querían hacer? Su propio pueblo lo querían apedrear. Pero David fue un transmisor de que Dios le había dado ¿qué cosa? Una palabra. ¿Qué palabra Dios les había dado? Versículo número 8. David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Con esa palabra él se fue. Con esa. ¿Cuál? Síguelos, los voy a alcanzar y voy a librar, sí, a mi gente. Diríamos, esa palabra a usted le podría llenar de una total paz en un momento de angustia como lo que les he mencionado a manera de ejemplo. Solo los que realmente le han creído a Dios podrían decir: sí, Señor, esto a la verdad en mi humanidad no da para más, pero te creo. Y confío en que tú cuidarás, en que tú volverás, sí, aquel que se ha perdido. Solo los que confían en Dios. Ahora, ¿por qué he hecho esta breve introducción a este versículo? Los hombres de David, porque no es David, los hombres de David, vuelva conmigo a Samuel capítulo número 10, versículo número 30, Samuel 30, verso 11. Y hallaron en el campo a un hombre, y qué curioso, de entre muchos hombres, no era uno cualquiera, era un hombre egipcio, diría cualquiera, un hombre pagano, un hombre entregado a la idolatría, egipcio. Versículo número 11, el cual, ¿qué hicieron estos? Lo trajeron a David y le dieron pan, dice ahí, ¿qué más le dieron? A beber agua. Verso 12, le dieron un pedazo de masa de higos secos a manera de torta, 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Ahora, más allá de la gran ofuscación interna que estos 400 tenían, tuvieron lugar para hacer algo muy inusual. Hacer una obra de misericordia. Es decir, nunca, obviamente estando ya bien en Dios, nunca perdieron el enfoque de los pequeños detalles de una vida cristiana. ¿Qué es lo que quiero decir? A veces cuando ya hemos escalado algo en Dios, en su servicio, nos olvidamos de estas cosas tan elementales que deben de ser, mi amado hermano, lo más importante para poder seguir brillando en Dios. Usted se acuerda de una pequeña alabanza que recuerdo yo muy gratamente, sí, de un cantautor llamado Marcos Vidal.
¿Sí? ¿Cuántos recuerdan a este cantante? O lo tienen, sí, lo sacan por lo menos. ¿Sí? Mi amado hermano, él tiene entre muchas alabanzas, ¿sí? Tiene una muy, muy especial que habla acerca de la parábola de Jesús con respecto, ¿sí? a aquellos que tuvieron misericordia de un hombre que estaba tendido. Es la parábola de Jesús, de hecho, en el cual pasaron, obviamente, un fariseo, pasó un escriba y al último pasó un samaritano. En los dos primeros casos, estos al ver, en este caso al hombre abatido, lo vieron y pasaron de largo. Y me imagino que muchos habrán pensado en su interior: yo estoy tan ocupado sirviéndote, sí, a ti, oh Dios, como para poder detenerme en este momento de tanta importancia en mi vida, como para prestarle atención a esta situación, que lo haga otro. Amado, no permita nunca que cuando Dios lo use y lo use grandemente, olvidarse, como diríamos cualquiera, de las primeras obras. Lo más elemental, lo más básico como hijos de Dios, seguir poniendo en acción las obras de misericordia. Así tú vengas a predicar en los altares de mayor renombre de las iglesias, también deberías darte el tiempo de aún pararte en una esquina y hablarle a un mendigo o hablarle a alguien que está fumando droga. Sí, en una esquina. El escenario cambia, pero la labor es la misma. Es igual para Dios que usted se pare frente a 300, 400 personas y predique, que a que lo haga con una persona humilde, de poco letrado, de poco conocimiento. Sí, y si usted se da el tiempo para compartir lo más esencial, sí, del Evangelio de Cristo, el amor, sí, y la salvación. Estos hombres, más allá de la gran premura que tenían, se tomaron el tiempo. Mire, diría cualquiera, se dieron el lujo de detener, ¿sí?, su ansiedad por ir tras sus enemigos. Y ojo, tenían una palabra de Dios de hacerlo. Pero es como que si Dios hubiese puesto esto a manera de prueba. Es como que si Dios hubiese permitido que este pequeño suceso, de hecho algo muy, diríamos, inusual, lo puso Dios de antemano en el camino de ellos para saber si se detendrían a hacer una labor que obviamente cualquiera, por las razones que tenían, cualquiera las hubiese saltado. Es como que alguien en el escenario que yo a usted ya le manifesté, alguien que venga en necesidad, obviamente de pronto de algo singular, algo no tan grave, y usted diríamos con la ofuscación de que tiene a alguien perdido, le diga: hermanito, no sea malito, ¿me podría dar un pequeño consejo? Pregunto, ¿usted qué le diría? Póngase ya en su humanidad. ¿Qué le diría usted? Usted le diría lo más común que suele decir la gente: ahorita no lo puedo atender, estoy con una gran necesidad. ¿Verdad que le hubiera dicho eso? Si su hijo tuviera fiebre y estuviera, mi amado hermano, volando en fiebre, sí, con una temperatura de 40, y oh sorpresa, golpean la puerta de su casa, y vamos a suponer que sea hasta el pastor. Usted diría: pastor, qué bueno, venga a orar por mí. Y me aprovecharía. Pero si fuese de pronto alguien que no es el pastor, y es un hermanito en la fe de la iglesia, humilde, sí, que viene hasta con un frasquito de aceite, dice: no sea malita, hermana, ¿me podría orar el aceite? Usted podría contestarle, sí, o podría mandarlo a volar en ese momento. Más luego, hermano, en el culto ahorita estoy ocupado. ¿Sí me entiende? Estos 400 estaban con una tarea mucho más, diríamos así, importante y sublime, por así decirlo. Eran sus mujeres, sus hijos los que estaban perdidos, en riesgo. Pero se dieron el tiempo de parar todo y todos concentrarse en un mendigo, y no cualquier mendigo, en uno, y era egipcio de remate. Cualquiera diría: échale más tierra que se pierda ahí. Ya tenía 3 días moribundos, 3 días sin comer y beber. Ojo, los del ejército de David estaban casi en la misma condición. Pero para ellos no había tiempo ni para esto. Si no, pregúntele a otros 200 que quedaron tirados antes del torrente. ¿Verdad que es así?
Mi amado hermano, recuerda, aún en las grandes comisiones dadas por Dios, nunca te olvides de aquellas tan básicas y pequeñas, ya que suelen ser, y aquí yo quiero hacer énfasis, suelen ser la llave para abrir las grandes. Ellos no sabían que ese humilde mendigo, amado hermano, los conduciría a encontrar a los amalecitas. Si ellos hubieran pasado por alto al mendigo, si ellos se hubieran saltado esa pequeña acción que la pudieron haber hecho de pronto, de regreso te atendemos, no hubieran podido encontrar a sus esposas ni a sus hijos. Mire lo que dice el texto, verso 13. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? Eso ya se lo dice después de que sacian su necesidad. Recuerde que este hombre no había comido y ni había bebido durante tres noches. Y obviamente dice la Biblia que volvió en él, ¿qué cosa? Porque estaba a punto ya de morir de inanición. Verso 13, y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba, ¿cómo estaba? Es decir, que el amalecita nos hizo problema. Esclavo enfermo, esclavo que moría en el desierto. Suele suceder, como en los tiempos también del apóstol Pablo. ¿Se acuerda usted de la predicación de los hiperetes? ¿Sí se recuerda? ¿Qué cosa era un hiperete? Era un esclavo, no como el dulos o siervo, un típico esclavo, diríamos, comprado para el servicio de las labores propias de la casa o del campo. El hiperete era un esclavo, pero un esclavo muy particular. Era un esclavo remero. Un esclavo que era encadenado, en este caso, a las grandes remos de las embarcaciones, sobre todo comerciales y de guerra. ¿Cuándo ese esclavo podría ser desatado de sus cadenas? Cuando moría, de la fatiga en el remo. Ahí cogían, le sacaban los grilletes de los pies y de las manos al agua, y otro esclavo tomaba su lugar. Ellos se sentaban en troncos huecos y ahí hacían sus necesidades. No había opción para otra cosa que no fuera el remar y el remar hasta la muerte. Amado hermano, este esclavo, no fue problema para su amo. Apenas lo vio debilitado y enfermo, lo dejó tirado en el desierto. David hace una obra de misericordia y él, sin darse cuenta, él y sus hombres obtienen a través de esta pequeña llave, por así decirlo, obtienen, diríamos así, el tesoro que ellos están buscando: a sus mujeres y a sus hijos, su familia. Verso número 14. Pues hicimos, dice ahí, él les cuenta, hicimos una incursión a la parte del Neguid, que es de los cereteos y de Judá, y al Neguid de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y en ese momento David, mi amado hermano, debió haberse alumbrado y dijo: este sabe dónde están los amalecitas. Verso número 15, léalo conmigo. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. ¿Quieres saber qué sucederá? El próximo día viernes lo sabrás con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Señor habló a tu vida, mi amado hermano, una fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor,